En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. La firma del acuerdo del cese al fuego bilateral, así como el cronograma final de la dejación de armas y fin del conflicto pactado en La Habana el pasado 23 de junio, ha abierto un abanico de interrogantes en la sociedad civil y en diferentes organizaciones no gubernamentales. Una de ellas es si la guerrilla de las FARC debería o no tener 9 curules en el Senado. Hay propuestas y contrapropuestas, así que ese será el debate que estaremos analizando esta noche. Espero nos acompañen porque ustedes aquí tienen la última palabra. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Veredicto. Esta noche en nuestro debate estamos analizando lo bueno y lo malo de la posibilidad de que las FARC tengan 9 curules en el Senado de manera directa. Entremos en materia y veamos primero algunos argumentos de este debate. Uno de los elementos que más reticencia ha generado en la opinión pública con respecto a los acuerdos de paz que se adelantan con las FARC en La Habana es el de la participación política, tema sobre el que se han pronunciado ya varias opciones. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Pero ha generado gran debate la que contemple la asignación de 9 curules a integrantes del hoy Grupo Armado, de manera directa y hasta por 3 periodos consecutivos, mientras se logra el afianzamiento de un proyecto político una vez que se inicie el proceso de reinserción a la sociedad. Sin ninguna novedad. El antecedente con el M-19 muestra que a la firma del acuerdo de paz solo se otorgaron 2 curules y que en la actualidad partidos y movimientos legalmente constituidos y que acuden a las urnas se han quedado por fuera del Capitolio debido a las actuales normas electorales. 45.490. Ese será nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debe entregársele a las FARC 9 curules en el Senado de una manera directa durante 3 periodos electorales consecutivos. Es el debate que vamos a tener esta noche. Ustedes ya lo saben, en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recuerden, recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche son muy especiales, conocedores del tema, ya han participado en nuestro programa, así que vamos a darles la bienvenida. En la Fiscalía nos acompaña esta noche la doctora Angélica Lozano, representante a la Cámara del Partido Verde, abogada de la Universidad de La Sabana, fue alcaldesa de la localidad de Chapinero, es concejal de Bogotá, activista cívica y política. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Un gusto contribuir a este debate público. Y nos acompaña en la defensa esta noche el señor Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, politólogo, tiene una maestría en Sociología de la Universidad Nacional, ha sido profesor de la Universidad Externado y de la Universidad Nacional, asesor y consultor de instituciones oficiales y no oficiales en temas relacionados. Y el de esta noche es muy interesante porque a través de la Fundación Paz y Reconciliación pues ha salido esta propuesta. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muy amable por su invitación y como siempre a la orden. Comencemos entonces a desarrollar nuestro debate. Comencemos con la Fiscalía, 4 minutos para exponer los argumentos. Doctora Lozano, puede ponerse de pie. Bueno, muchas gracias. ¿Desde dónde hablamos? Mi testigo Mónica Pachón y yo. Desde el compromiso generacional, firme y decidido con lograr la paz. Apoyamos este proceso de paz en La Habana. Estamos en campaña por el sí al plebiscito. Invitamos a los televidentes a ponerle fin a esta guerra, lograr el desarme de las FARC y ratificarlo en las urnas con el sí. Creemos que es la salida ideal para este complejo y doloroso conflicto largo y degradado. Con esa claridad, creemos que es equivocada la propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación, a la que admiro y agradezco además por formular propuestas para el debate. Es equivocado dar 9 curules a las FARC en el Senado por 3 razones. Primero, por los precedentes históricos. En el mundo entero y en nuestro país ya ha habido experiencias de curules reservadas para los grupos insurgentes que dejan las armas y ha salido bien, ha contribuido a la reconciliación, ha facilitado su paso y el cambio de las armas a la política.
Esa es la pepa del proceso de paz, que las FARC dejen las armas y vayan con argumentos y propuestas a conquistar su corazón y a lograr en algún momento los votos, el apoyo a esas tesis. En el pasado, grupos como la Corriente Renovación Socialista, el Quintín Lame, el EPL, tuvieron 2 curules en el Congreso o en la Constituyente. Eso salió bien, 2. Segunda razón, ¿por qué no 9 curules para las FARC? Porque hay referentes políticos hoy que tenemos que observar, no podemos desconocer. Por ejemplo, hay más de 5 millones de afrocolombianos, de negros en nuestro país, más de 5 millones, y hay 2 curules para ellos reservadas en el Congreso, consignadas por la Constitución. Hay más de 1,5 millones de indígenas de 102 etnias y tienen 2 curules en el Congreso. Pero lo más importante, todos los políticos, todos los partidos que queremos alcanzar un curul, tenemos que superar algo que se llama umbral. Ese es un mínimo del 3%, mínimo 400,000 votos dan derecho a llegar al Senado. Muchos lo intentamos, pero no todos lo logran. Y tercero, y lo más importante, por viabilidad política y sensibilidad. Si queremos hundir el proceso de paz, regalemos 9 curules en el Senado, porque nuestra sociedad apoya este proceso de paz con muchas reservas, con muchas dudas. Ha sido empujado lograr el apoyo al proceso de paz. Me parece que tenemos que formular una propuesta sensata, que le sirva al proceso de paz, que vengan las FARC a la política, pero reconociendo las reservas que tiene la ciudadanía. Y 9 curules, sin votos, derechos, sin pasar por la justicia transicional, donde deben consignar toda la verdad, donde debe satisfacerse a las víctimas, me parece que se nos devuelve en contra, y no queremos un proceso de paz que quede como la estrategia del caracol, pintado en la pared. Nos quedamos con un proceso de paz firmado y en el 2018 se elige un gobierno conservador que pare la ejecución, la consolidación de ese proceso de paz. Por eso creo que se equivoca mi admirado amigo Ariel Ávila al proponer una cifra además del sombrero. 9 curules. Representante, estando ahí de pie, le tengo una pregunta de un colega suyo, abogado y politólogo, Ricardo García. Vale. Los especialistas en temas de partidos, de sistemas de partidos, convienen en que el peso de un partido debe ser de una representación del 5% para que éste tenga una significación en el juego político. Dada esa circunstancia, si partimos de ese presupuesto, ¿no sería conveniente que en materia de darle desarrollo a la paz que se está firmando en Colombia, la nueva fuerza política, la exguerrilla, contara como mínimo en el Senado transitoriamente con un 5% de la representación, esto es, con no menos de 5 senadores, que podría aumentarse un poco a 7 u 8 senadores? ¿No vale la pena entonces, a partir de ese criterio relativamente científico, poder proceder a la consolidación de una nueva fuerza si transitoriamente se le concede no menos del 5% de la representación del Senado? Se equivoca el profesor al creer que el 5% son 9 curules. Le doy un ejemplo a los colombianos. Sumado el Polo y el Verde, que jugando civilmente en democracia más de 10 años, juntos tenemos 1.100.000 votos, juntos tenemos 10 curules. Ese es el umbral. El 5% es mucho más que lo que nosotros mismos tenemos. Creemos que el precedente histórico de 2 curules a las guerrillas que mencioné antes debe observarse, porque en Colombia hay más grupos al margen de la ley. Si ponemos una cifra por encima, al ojo, sin ningún criterio, desconociendo la historia y los referentes políticos, que son referentes de cómo vota la ciudadanía, estaremos sembrando un conflicto peor futuro que atente contra la viabilidad misma de este proceso político. Sí a 2 curules en el Congreso, reservadas como sucedió en el pasado, y máximo, incluso a las 3, que da el mínimo del umbral de 3%. No podemos alterar artificialmente la realidad, el espejo de cómo vota la sociedad.
Representante, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo para que complemente su posición. La invitamos a pasar al estrado. Se trata de Mónica Pachón, decana de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, politóloga con maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, maestría en la Universidad de Oxford y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de California, profesora de la Universidad de los Andes y dirigió también el programa Congreso Visible. Señora Pachón, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Comencemos entonces con el interrogatorio. Mónica, el Senado hoy es nacional. En todo el país, desde Guajira hasta el Amazonas e incluso en el exterior, la gente vota por ese Senado nacional. Pero eso es muy nuevo. Lleva apenas 25 años así. Antes era distinto. En los 2 años que llevo en el Congreso he visto hundir 3 proyectos de reforma constitucional que han buscado que departamentos que no tienen senador, Guajira, Guaviare, Guainía, lleguen al Senado. Los 3 proyectos se han hundido. ¿Cuál es la importancia de ese Senado Nacional? ¿Por qué llegamos acá? ¿Y cuál sería el efecto de traer 9 senadores de las FARC sin pasar por la justicia transicional al Senado? Casi el 10% del Senado. El Senado de la República, Angélica, es uno de los hijos más preciados que tiene la Constitución del 91. Cuando en la Constitución del 91 se creó el Senado Nacional, se partía de un diagnóstico que era muy perverso. Un Senado de la República que tenía circunscripciones departamentales y también una Cámara de Representantes que tenía circunscripciones departamentales. ¿Qué pasa? El Senado de la República no se puede concebir solo y aislado en el sistema político. El Senado es parte de un sistema que es el Congreso, en donde está la Cámara de Representantes, en donde está la representación regional, representados todos los departamentos en desproporcionalidad, y el Senado que hace una combinación virtuosa sobre toda la población. Allí en el Senado todos los votos tienen el mismo valor. Atentar contra esa proporcionalidad es difícil y debe ser difícilmente aceptable no solamente para el sistema político, que lo ha rechazado en varias ocasiones, sino también para la población, porque el Senado es la garantía para la oposición, es la garantía para quienes han participado en elecciones por mucho tiempo de formar liderazgos nacionales. Creo firmemente que el Senado es uno de esos espacios políticos que podemos conservar, en donde no estamos diciendo que no exista la representación de los grupos alzados en armas que entran en un proceso de paz, pero que no establezcamos precedentes distintos a los antecedentes que han existido históricamente y que existen históricamente en todos los procesos que se han surtido en el mundo. Creo que en ese caso, digamos, el criterio, como decía Angélica, no puede ser un criterio ad hoc, no puede ser un criterio que salga de un conteo de víctimas. El criterio debe ser un criterio en donde, por ejemplo, la mínima minoría, la mínima proporción de votos que tiene que tener una minoría en el Senado es de 2, entonces sigamos ese criterio que es de minoría política, en donde, siendo minoría, muchos de estos partidos han creado una gran diferencia en el debate político colombiano. ¿Le conviene a este proceso de paz que está a puertas de la firma entregar 9 curules? ¿Le conviene? ¿La ciudadanía va a apoyar en masa ese hecho? Yo creo que el proceso de paz es único en el mundo por el proceso mismo que se estableció desde la Presidencia de la República. La idea de pasar este proceso por un plebiscito hace que la ciudadanía se pronuncie. La viabilidad política no es solo aquella que da el Congreso o que dan los políticos que en masa se pronuncian diciendo que este proceso es importante, que este proceso va a marcar el futuro de Colombia. Pero la ciudadanía es posible que lea esto como una oportunidad de radicalización de la opinión. Como decía Angélica, creo que tener tantas curules o proponer un número de curules que falten a un criterio objetivo como es el criterio del umbral puede terminar en un efecto boomerang al proceso. Puede, en vez de desradicalizar la discusión, radicalizarla. Puede tener un efecto muy difícil en un equilibrio político que vamos a tener que proteger durante muchos años.
no solamente durante el proceso de aprobación del plebiscito y firma de la paz. Doctora, muchas gracias. ¿Qué preguntas e interrogantes tiene en este momento el defensor? Pues le vamos a pedir al señor Ávila que las guarde ahí un minutico mientras vamos a una pausa comercial y ya regresamos con el contrainterrogatorio. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para el contrainterrogatorio, señor Ávila. Profesora Mónica, usted en su principal argumento dice que el Senado de la República es un componente más armónico dentro del sistema político y que tiene una característica nacional porque representan la mayoría de la población. Sin embargo, la mayoría de los senadores sacan sus votos en un departamento o en un grupo de municipios. Y usted utiliza el Senado Nacional como un argumento para excluir una minoría, cuando lo que está pasando es que las regiones, por esas maquinarias, terminan representando y una gran parte de la población, como Guainía, Bichada, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Carauca, están sin senador. ¿No le parece eso a usted una contradicción de su argumento? No, me parece que en el Congreso de la República hay dos objetivos de representación. En la Cámara de Representantes están todos los departamentos. A partir de la Constitución del 91, de hecho, se crea una mayor sobrerepresentación a las regiones, incluyendo los nuevos departamentos, los 9 nuevos departamentos que surgieron de la Constitución del 91. En el Senado de la República, como usted efectivamente dice, hay una representación de muchos grupos. De hecho, es una de las cámaras más proporcionales del mundo. Tiene 100 curules y apenas un umbral del 2 o 3% en estas elecciones. Entonces, si usted bien señala que la representación puede llegar a ser regional, podemos hablar también de liderazgos nacionales que han surgido del Senado y que han garantizado en Colombia la oposición, en Colombia la crítica y el posicionamiento de muchas políticas que no hubieran sido posibles si la circunscripción hubiera sido departamental. Entonces, si le entiendo, es que los 4.000 muertos de la UP, entre esos 2 candidatos presidenciales, 14 congresistas, decenas de alcaldes y concejales, se hicieron en el medio en que se garantizaba la oposición en el país, y le entiendo su argumento, es decir, esa oposición después del 91, ese atentado a Aida Bello, o sea, ¿eso no representó un golpe para minorías políticas que querían surgir? Yo creo que en este país ha habido un conflicto y que ese conflicto, como usted bien lo menciona, tiene muchas víctimas. El conflicto colombiano tiene 50 años, no tiene 2 décadas. La Constitución no es el origen del conflicto. La Constitución trató de dar soluciones a un conflicto que todavía no hemos podido resolver. Se argumenta que las FARC no pueden participar porque el Partido Verde y Polo suman 10 curules en Senado y que ellos tuvieron que sacar más de 400.000 votos para poder participar. Se argumenta que las comunidades negras tienen 2 curules y son 5 millones y que con qué argumento a un grupo salido de la guerra se les van a dar 9 curules. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cruce que ustedes hacen para decir que unos problemas de distorsión de la democracia normales que vienen ocurriendo hace muchos años sirven para sacar o cuestionar la inclusión política vía curules directas de un grupo armado que se está haciendo un proceso de paz? ¿En qué momento se da ese cruce? Yo creo que ahí hay 2 cosas que son importantes. Uno es que la representación étnica en Colombia es una garantía mínima, no se está diciendo que es la única representación. Hay representantes afrocolombianos en los partidos y en las diferentes listas. Esto no significa que aquí se acabe la representación. Ahora, en términos de las 9 curules que usted dice designadas, ¿cuál es el antecedente y cuál es la proyección que queremos dar en el futuro con 9 curules? ¿Cuál es el criterio objetivo? ¿El número de muertos? ¿El número de víctimas? ¿El potencial de volver al conflicto? Yo creo que tenemos que buscar un criterio objetivo como sociedad y ese está en la Constitución y se llama umbral. Y yo creo que no estamos diciendo que ese sea el límite, estamos diciendo que ese sea el comienzo. Perfecto, a ambos muchas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv para votar a favor de la Fiscalía o de la defensa. Regresamos para escuchar los argumentos del señor Ariel Ávila.
Regresamos a Veredicto. ¿Debería tener las FARC 9 curules en el Senado? Es el debate que estamos teniendo esta noche. Ya ustedes escucharon los argumentos de la Fiscalía. Escuchemos ahora la exposición del defensor. Señor Ariel Ávila, tiene 4 minutos. Buenas noches. Tal vez lo que voy a decir no es muy popular y van a haber muchos cuestionamientos, pero les quiero explicar 5 argumentos por los cuales la Fundación Paz y Reconciliación que yo represento propone 9 curules para la guerrilla de las FARC una vez termine el proceso de dejación de armas, no solo la firma de los acuerdos. 1. El modelo de justicia transicional del proceso de La Habana se basa en el principio de justicia restaurativa. Esto significa que hay que restaurar de un lado y del otro. En los años 80 y 90 del siglo XX, las FARC intentaron hacer política y más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica fueron masacrados. Prácticamente el partido desapareció. 2 candidatos presidenciales, decena de concejales, decena de alcaldes y diputados y 14 congresistas tuvieron que salir corriendo, murieron o fueron desplazados. Aquí lo que se pide como mínimo es que se devuelvan 9 curules en Senado, en el principio de justicia restaurativa. 2. Este conflicto es un conflicto político que arrancó, tiene narcotráfico, tiene minería ilegal, pero esto arrancó como un cierre político. Y lo que hay que traer es esta población. Las FARC no son 8.000 guerrilleros, es un mundo de gente que salió sin tierra en esa época de liberales y conservadores. No estoy diciendo que esa gente sea fariana, pero representa ese mundo y hay que darles garantías de participación. Porque lo que muchos quieren, y es mi tercer argumento, es traer a las FARC a hacer política bajo las actuales condiciones de reglas para masacrarlos y frustrar que una minoría política entre a hacer política. Ahora, entendemos que hay unos problemas de subrepresentación. Comunidades afrodescendientes tienen 2 curules y son 5 millones, o comunidades indígenas, o el valioso trabajo que ha hecho el Partido Verde o el Partido Polo Democrático. Pero una cosa son unos problemas de la democracia actual y otra muy diferente es cuáles son las garantías, las medidas positivas para las minorías para que salgan de la guerra a hacer política. Hacer la paz no es popular tal vez hoy en día, pero muy seguramente hijos y nietos van a entender el beneficio que es haber hecho esto y haber hecho este tipo de sacrificios en torno a la paz. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría entonces si el día de mañana el ELN también pide la misma cantidad de curules? En este momento son negociaciones de paz y cada negociación es independiente una de la otra. Pero se crearía un precedente. Claro, pero ya había precedentes. La corriente Renovación Socialista tuvo curules. De 2. Claro, no es lo mismo la corriente a las FARC. Tuvo curules. La Unión Patriótica no le masacraron 4.000 militantes. Y no estoy pidiendo que devuelvan alcaldes, concejales, y no, eso sería cambiar el mapa político. Pero que si va a tener representación directa, sí, creo que también debería tener. Representante Lozano, ¿qué cree que pasaría? Pues que se crea un pésimo precedente. Por algo nosotros queremos observar lo que se ha hecho con otras guerrillas, 2, pero si a las FARC se le da 9, ¿con qué cara le vamos a decir al ELN que no le damos gusto en los 20 o 18 que pidan? Yo quiero plantearle la siguiente pregunta, se la hace el representante a la Cámara del Centro Democrático, Samuel Hoyos. ¿No le parece injusto con la izquierda democrática, con un partido como el Polo Democrático que hoy tiene 3 curules en el Senado, que le den a quienes han sido criminales de lesa humanidad, que han traficado con droga, que han reclutado niños, que han secuestrado, le den 9 curules a dedo sin ganarse el apoyo popular de los colombianos? 3 respuestas muy rápidas. La primera, en este proceso de paz va a haber justicia, tal vez no va a haber cárcel, pero la única forma de justicia no es la cárcel. Ni el Estatuto de Roma, ni el proceso de paz firmado en La Habana, en el punto de víctimas, dice que se pierde los derechos políticos por entrar a un sistema de justicia transicional. En ningún lado se dice eso. Segunda respuesta, las víctimas van a conocer la verdad. Este modelo de justicia está hecho para que la población, si ayuda y colabora, tiene hasta 5 años de restricción a la libertad, 8 años si lo dice parcialmente y 20 años si no ayuda. Es decir, al final las víctimas van a conocer qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. Y lo tercero, nuevamente está este sofisma. Se crea un problema de distorsión de la democracia, que el Polo y los Verdes no tienen mermelada, no tienen los cupos indicativos, ni FONADE, ni eso. Entonces, que como ellos les toca muy duro, a los otros también hay que aplastarlos. No, son 2 problemas diferentes. Uno, un tema de reforma electoral y de distorsión a la democracia.
Y dos, un tema de darles medidas positivas a una gente que duró 50 años en guerra y que hay que traerlos a la vida política. Puede tomar asiento, invitemos entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su posición. Se trata del doctor Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, vocero del Partido Alianza Verde, sociólogo de la Universidad Cooperativa, tiene una maestría en Administración y Planificación de Desarrollo de la Universidad de los Andes, doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y fue director de la Corporación Nuevo Arco Iris. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tanta acogida antes de comenzar con el interrogatorio ha tenido esta propuesta? Pues es una propuesta polémica, por supuesto, porque claro que en una situación de violencia generalizada, las soluciones de encerramiento del sistema político, cuando estamos hablando de un conflicto político, son más populares que las propuestas de apertura. Y por supuesto que yo, que comparto la posición de la Fundación Paz y Reconciliación, creo que quienes defendemos esta propuesta estamos resueltos y decididos a asumir este debate con todos los costos que implica, porque yo creo que aquí estamos en una discusión con perspectiva histórica y no en una circunstancia de cálculo político electoral. Y que a partir de lo que cada uno de ustedes digan es la opinión de nuestros televidentes quienes finalmente tienen la última palabra. Comencemos con el interrogatorio. Concejal, la pregunta es la siguiente. La eterna es cómo garantizamos que unas minorías que han estado en la guerra transiten a la paz y que aprendan a hacer política. Los argumentos que hemos escuchado es que como hay unos problemas de la democracia, entonces no los podemos aceptar. O que eso es crear un mal precedente para el país, es decir, que eso podría echar al traste el plebiscito. Su posición de cómo sería la mejor forma de traer una gente de la guerra a la política, ¿cuál es? Que es precisamente por esa misma razón de distorsiones de la democracia y de las representaciones políticas que se justifican unas medidas transitorias que permitan generar condiciones de inclusión en la política a sectores que se han levantado en armas contra el sistema político. Porque recordemos que las FARC surgieron precisamente en armas contra el pacto político entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se repartió en una transición de 16 años todo el poder público en Colombia. 50%, ni siquiera eran 5 senadores, ni 10 senadores, no, 50% para el Partido Liberal, 50% para el Partido Conservador, y ahí está el origen de esas distorsiones que aquí quieren usar como argumentos para cerrar el sistema político y entregarle una representación absolutamente marginal y simbólica a una organización guerrillera que está tomando la decisión en un pacto de paz con el Estado colombiano de abandonar las armas para hacer política y venirse a la política institucional. Uno de los argumentos que se ha utilizado es que sería muy negativo que el Partido Verde o el Polo Democrático, que se la han jugado por las vías democráticas legales en tremendas desigualdades, que sería como una bofetada a ellos, que a estos dos partidos, uno de los cuales usted representa, de los cuales usted es vocero, traer 9 curules de un grupo armado ilegal. Pero yo no he dicho eso de la bofetada. ¿Usted cree que efectivamente esto es un mal mensaje para el Partido Verde o Polo Democrático? No, yo creo que no. Corrija el argumento. No, para mí no es una. Yo no he dicho nunca que sea una bofetada. He dicho que hay unos referentes. Por ejemplo, ¿cuántos votos obtenemos nosotros? ¿Cuántas curules tenemos? Yo no he dicho que sea una bofetada para la Alianza Verde. ¿Cuál es el criterio? Sí, pero esa es la discusión. ¿Cuál es el criterio? Pero yo creo que, digamos, nosotros tenemos que hacer una reforma política que revise la manera como está representado el país en el Senado de la República y cómo están representadas las minorías de todo tipo. Porque yo creo que efectivamente hay una profunda distorsión. Yo no defiendo el tipo de Senado que hoy tenemos. Me parece que es un Senado profundamente antidemocrático. Imagínense ustedes, por ejemplo, a Joaquín Gómez compitiendo, ¿no?, con Kiko Gómez en La Guajira por una curula al Senado de la República, ¿no? O a Simón Trinidad si sale de la cárcel de Estados Unidos compitiendo con los génecos en el Cesar. Pues efectivamente van a ser barridos electoralmente y entonces el propósito de traer un mundo que está en la guerra, que está en el margen del sistema político, a la competencia política y a la defensa de sus ideas en la arena política se pierde. Y entonces la defensa del proceso de paz queda a mitad de camino.
Porque si uno defiende el proceso de paz y el corazón del proceso de paz, además del derecho de las víctimas y de llegar a esa Colombia profunda en donde el Estado no ha llegado, es garantizar que unos colombianos vengan a la política institucional y a la arena de la competencia política con condiciones para hacerlo, y no damos los instrumentos y nos negamos a las posibilidades y a las excepcionalidades que eso implica, pues sencillamente nuestro respaldo al proceso de paz termina siendo un saludo a la bandera. Y yo, que estoy con la paz a fondo, creo que hay que ofrecer condiciones para ese aterrizaje político de las FARC y para el aterrizaje político del ELN, claro. Es que ellos también, junto con las FARC, se levantaron en armas contra el Frente Nacional, del cual heredamos el sistema político que hemos tenido a pesar de la Constitución de 1991, a pesar de la Constitución de 1991, que generó un cambio institucional. Las fuerzas políticas y los poderes políticos fácticos que se configuraron en Colombia, ¿no?, del cual se derivan los cambios radicales y la USC y estas nuevas denominaciones, son dos partidos históricos que se repartieron el poder 16 años, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Disculpe, vamos a comenzar con el contrainterrogatorio. Si el objetivo de las 9 curules es resarcir a la UP, genocidio criminal que padeció en nuestro país un movimiento político de izquierda, ¿por qué esas curules, si los vamos a reparar para las FARC, para los dirigentes armados, y no para Aida Bella, para Imelda Daza, para José Antequera, para los sobrevivientes que vivieron ese exilio, que los han amenazado y han padecido la persecución? ¿Por qué no para las nuevas generaciones? Ellos son civiles, han jugado limpio. ¿Por qué vamos a reparar a la UP con los armados de las FARC y no con los líderes civiles dignos de la UP que han jugado limpio? Bueno, pues eso es un planteamiento que me parece interesante, pero te quiero, antes de responderte, decirte lo siguiente. No son 9 curules gratis, ¿no? Sin votos. Gratis le parecen a Uribe, ¿no?, al expresidente Uribe. Sin pero votos, son 9 curules que tienen 4.000 muertos atrás, ¿no?, como precedente. Segundo, es que la Unión Patriótica hoy no lo es. Hoy la Unión Patriótica no es el intento de participación política de las FARC, pero en los 80 la Unión Patriótica fue el ensayo de participación política de las FARC en el marco de un proceso de diálogo y paz que terminó en una masacre. Entonces, aquí el problema no es un problema de personas, aquí el problema no es un problema de personas, aquí el problema es un problema del fenómeno político que representan las FARC en armas. Y de eso se trata el proceso de paz, de buscar la manera de que ese fenómeno político que está armado y que está buscando saltar a la política institucional tenga las condiciones transicionales para poder transformarse en movimiento político. De eso es de lo que se trata. No solo es una medida restaurativa, sino que es sobre todo, o además mejor, una manera de favorecer una transición, una mutación de una organización guerrillera a organización política. Con la siguiente pregunta para tener tiempo para la respuesta. Apoyo la restitución de las curules de la UP, a los civiles dignos sobrevivientes de la UP, no a los armados. Segunda pregunta. El problema de contar muertos de un lado en un proceso de paz hacia la reconciliación es que hubo muertos de ambos lados. ¿Qué le vamos a decir a todos los dirigentes políticos cuando las FARC asesinó a 500 concejales, diputados y alcaldes, cuando desplazó a 500 alcaldes a gobernar de lejos por teléfono en otro municipio? No solo perjudicándolos a ellos, a esos municipios les impidieron el ejercicio. Ya está el argumento, vamos a Y por último, a un Sigifredo López, masacra a las FARC a los diputados del Valle. Los secuestra, años después los masacra, sobrevive Sigifredo López, lo culpan supuestamente de asesinar a sus compañeros. Más adelante se lanzó al Senado hace 2 años, se sacó 24.000 votos, está viéndonos por televisión, no está en el Congreso, perdió. ¿Cómo le vamos a decir a esos otros víctimas políticos, víctimas de las FARC, que ellos vean por televisión que los otros señores van para el Senado? Bueno, como no es un asunto individual ni personal, sino que es un problema político, es un problema del régimen político y del conflicto político que vive Colombia, pues resulta que Sigifredo representa un partido político que hace parte de las mayorías en el Congreso. O sea, ¿qué más favorabilidad le vas a dar?
¿no? Que tiene Es el poder una víctima. que tiene el poder del Estado. Es que no estamos hablando Doble de él víctima. considerado individualmente, Es un estamos hablando de la ejemplo. fuerza política a la que él pertenece. Es un criterio. Pero discúlpeme y yo respondo su pregunta. Y claro, es que el criterio que yo estoy defendiendo es el criterio de la representación política de actores colectivos que se enfrentaron en un conflicto, ¿no? Y entonces, claro, si Gilfredo López hace parte de un partido liberal que tiene la mayoría en la Asamblea Departamental y que tiene y hace parte de las mayorías en el Congreso, que tienen el poder del Estado, que se repartieron el Estado en el pacto del Frente Nacional, es que se repartieron el Estado. No había nacido los partidos Sigifredo, liberales y el Antonio. Partido Conservador. No, pues claro que no. Yo tampoco había nacido cuando surgió el ELN. Y claro que yo hago parte, digamos, de un sector, de una porción de Colombia, ¿no?, que se hace partícipe de un fenómeno político colectivo. Y entonces el partido de la U tiene una representación que es mayoritaria. ¿Qué más favorabilidad le vamos a dar al partido de la U o al partido liberal o al partido conservador que han tenido el poder político en Colombia? Doctor Es que aquí el problema es que estamos hablando de una Colombia que fue expulsada del sistema político, que ha estado por fuera del sistema político y que además de eso ha sido perseguida por ser opositor al sistema político. Por tiempo los debo interrumpir, más adelante vamos a regresar con los alegatos de conclusión. Una última pregunta, una respuesta muy corta, doctor Sanguino, muy corta. Viabilidad. La gente está en contra en general de la participación política de las FARC. Yo no, yo sí quiero que participen en política. Proponer 9 curules no ofende a la ciudadanía y hace que o perdamos el plebiscito o una vez ganándolo en el 18 llegue un régimen de derecha que nos deje con un acuerdo firmado, pintado, pero inviable, incumplible. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Es que ¿acaso era popular este proceso de paz cuando arrancó? ¿Acaso era popular el presidente Santos cuando en un país derechizado dijo hay que buscar una solución política negociada con las FARC? ¿Acaso es popular el proceso de paz con el ELN? No lo es. Pero la razón histórica nos invita a que negociemos ese conflicto y a que recibamos a esos colombianos para que jueguen como debe ser en la democracia colombiana. Ahí está la respuesta, ya los debo interrumpir. Ese es el desafío que tenemos. Sanguino, y nosotros nos enfrentamos a ese desafío. No contestó, muchas gracias. No contestó mis Pero 3 debo preguntas. lo incluirán ustedes en los alegatos de conclusión, tanto la doctora Lozano como el señor Ariel Ávila. La respuesta está en sus manos. Usted ha escuchado los debates de parte de la Fiscalía y de la Defensa. Ingrese a nuestra página de internet www.veredicto.tv para emitir allí su voto. Y como les decía, después de esta pausa comercial, regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. La polémica está encendida. ¿Debería las FARC tener 9 curules en el Senado? Es el debate que tenemos esta noche. Comencemos entonces con los alegatos de conclusión por parte de la Fiscalía. Los que apoyamos este proceso de paz tenemos que ser cuidadosos, cuidarlo como una porcelana, seducir a los colombianos a votar el sí al plebiscito y en el 18 a votar por un gobierno que continúe, consolide el proceso de paz. 9 curules es algo que hiere la sensibilidad de los ciudadanos, que con mucho esfuerzo y cautela apoyan el proceso de paz, pero 9 curules corre el riesgo de que voten en contra del plebiscito o peor aún, que lo aprueben, pero en el 18 se vayan por una fórmula de derecha que haga inviable el proceso de paz. Por amor y compromiso a este proceso de paz, apoyo 2 curules en el Senado de las FARC, hasta 3, pero 9 hiere la sensibilidad ciudadana y se nos devuelve como un boomerang en contra del proceso. Vamos a dar paso a los alegatos de conclusión por parte de la Defensa. Señor Ávila. Mire, 3 cosas. Lo primero es que estamos hablando de 2 tipos de situaciones acá. Unas medidas restaurativas a un intento de participar políticamente de las FARC en su momento con la Unión Patriótica. Y unas medidas positivas para traer una gente, un mundo excluido durante 50 años de la guerra a la paz. Y por eso vale el sacrificio. Lo segundo es que Casi no era popular cuando arrancó el proceso de paz, no era popular cuando Bolívar comenzó la gesta libertadora, no era popular cuando Delano Roosevelt intentó hacer el Pacto de La Haya, eso no era popular, pero al final las generaciones lo terminaron agradeciendo. Es decir, aquí hay que hacer unos sacrificios.
pero vía al miedo de una campaña política no podemos dejar un proceso de paz a medias. Y lo tercero, y esto es muy importante, son medidas transitorias por 2 periodos electorales, 2018, 2022, 2022, 2026. Después van a entrar van a jugar en la arena política normalmente. Estas son unas medidas positivas transitorias. Ya las partes no hablarán más, ustedes ya los han escuchado, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, cuando regresemos escucharemos su veredicto, no sin antes recordarles que ustedes tienen la última palabra. Ingresen a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. ¿Debería tener las FARC 9 curules en el Senado? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, nuestros televidentes, a través de la página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctora Angélica Lozano, con un 59%. La defensa, doctor Ariel Ávila, obtuvo un 41%. Representante Angélica Lozano, usted ha ocupado esta noche el papel de la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Apoyamos el proceso de paz, por eso lo cuidamos, sí al plebiscito, sí a la participación política de las FARC, sin herir las susceptibilidades ciudadanas. Esa ciudadanía es la que tiene la última palabra, no somos los políticos ni son los señores de las FARC, es cada hombre y mujer de nuestro país. Ha sido un debate muy interesante. A ustedes, nuestros representantes, gracias por habernos acompañado esta noche. A los testigos de igual manera, un agradecimiento muy especial. A los televidentes por acompañarnos cada lunes. Recuerden, la cita es el próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!